Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor en Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor en esta mañana? Nos está poniendo un ejemplo grande. Está diciendo que en nosotros debe de haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Él era igual que Dios. Él era Dios antes de venir al mundo. Y tomando forma de hombre, es decir, Él cambió la forma que tenía de Dios, no el fondo. Jesús se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios en ningún momento. Pero como hombre, ¿sí?, tuvo que aprender patrones que están dentro del hombre. Por ejemplo, cuando él estaba con Dios en el principio, él no tenía tiempo. Pero cuando entró a tomar forma de hombre, entró en el tiempo. Entró, ¿qué más? A la limitación de la humanidad. Antes era omnipresente, ahora que estaba limitado a un cuerpo. Ahora necesitaba aprender a conocerlo todo a través de ¿qué? De la comunicación y revelación e intimidad con el Padre. Ahora, como hombre, tuvo las mismas emociones que nosotros. Tuvo oportunidad de amar, pero también tuvo oportunidad de odiar. Tuvo oportunidad de sentir ira. Tuvo oportunidad de sentir celos. Tuvo oportunidad de sentir soledad. Tuvo oportunidad de sentir cualquier cosa que tú puedas imaginar. La palabra del Señor dice que Él fue tentado en todo. Pero Él, ¿qué hizo en su condición humana? Se humilló. ¿Qué se humilló? Sometió su carne, sometió sus emociones, sometió sus sentimientos, sometió su manera de ser. No permitió que su carácter le ganara, no permitió que su temperamento le ganara, sino que ¿qué hizo? Se humilló y dice que aprendió la obediencia. Dice, y fue obediente. ¿Qué es ser obediente? ¿Hasta qué punto Jesús fue obediente? Dice que hasta la muerte. Y la muerte era de cruz. O sea, no era un infarto, no era una inyección que le ponía y se dormía, no. La obediencia de Jesús incluía ir a la cruz. Cuando Él vino, Él sabía que tenía el propósito de morir. Cuando Él vino, Él tuvo que aprender a conocer la voz de Dios. Cuando Él tomó forma de hombre, Él tuvo que aprender a entender la voluntad de Dios. Cuando Él tomó forma de hombre, Él tuvo que aprender a someterse a los designios de Dios. ¿Cuántas cosas no le habrán dicho a Jesús que Él podía hacer? Pero Él sabía que el final de Él era la cruz. Y Él nos dio ejemplo a nosotros. Cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní, Él dijo, Padre, si puedes apartar de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en todo momento enseñó a orar diciendo, no se haga mi voluntad. Lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, lo oí de mi Padre. Yo nada hago si no lo veo hacer de mi Padre. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, es en la tierra. Y el Señor dice que ese mismo sentir tiene que haber en nosotros. ¿Cuál sentir? El de obedecer. El de obedecer. Obedecer
es rendirse. Obedecer es rendir tu voluntad. Una cosa es que te obliguen y otra cosa es rendirte. Obedecer es que tú pones de ti y dices, me gusta esto, pero yo voy a rendir mi voluntad y voy a obedecer. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios. Porque Dios pide de nosotros obediencia. El hombre en el Edén no tenía nada de qué preocuparse, solamente tenía que recibir bendición. Y la única obediencia que Dios le pidió era que no comiera del árbol, era que no comiera del fruto, porque el día que él comiera conocería el bien y el mal. El hombre no necesitaba conocer el mal, por lo menos no de la fuente equivocada. El hombre le hubiera podido preguntar a Dios qué era el mal y Dios se lo hubiera revelado para que no cayera. Pero ¿qué hizo el hombre? Decidió conocerlo por su propia cuenta. Y le pareció tentador, le pareció decir, ¿qué tal que Dios me esté ocultando cosas? ¿Qué tal que Dios no quiera que yo sepa esto? Yo quiero saber que ese es el bien y el mal. Y comió, desobedeció. Y a partir de ahí, nosotros necesitamos una vida rendida a Dios en obediencia. A partir de ahí. ¿Y cuál es nuestro ejemplo a seguir? El ejemplo a seguir no es ni el pastor, no es un líder, no es una organización. El ejemplo a seguir es, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Jesús. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús, siendo el Señor del cielo y de la tierra, era el manso y humilde. Jesús no hacía nada por altivez. Jesús no hacía nada por desquitarse de otro. Jesús nunca hacía nada con una intención dañada por sus emociones o por una ira. Jesús todo lo hacía humillándose. Ahora, cuando Jesús va a la cruz y muere, Dios no tiene otro remedio. El Padre quiere resucitarlo. ¿Por qué? Porque la obediencia de Jesús no era ajena a los ojos de Dios. Y cuando lo resucita, ¿qué hace? Le da un nombre que es sobre todo nombre. Lo pone por encima de todo. El Padre le entrega toda la autoridad por cuanto obedeció. Jesucristo fue a la cruz en obediencia. Si Jesucristo hubiera ido a la cruz en rebelión, si Jesucristo hubiera ido a la cruz en otra actitud, no hubiera podido morir por la humanidad, porque hubiera muerto en pecado. Pero ¿cuál fue la causa por la que Jesús pudo morir en la cruz? Por la obediencia. Hay veces la obediencia te llevará a la cruz. Él dice que si tú vienes en pos de Él y no te niegas a ti mismo. Él dice que si tú vienes en pos de Él y no tomas su cruz, no puedes ser su discípulo. Porque el evangelio genuino de hoy es el de la cruz. Hoy en día hay un mundo de evangelio todo fácil. El evangelio no es fácil. Se necesita rendir tus derechos al Señor. Por eso esas personas que dicen, es que yo soy así. Y llevas tiempo viniendo a culto, pero tú eres así. No, el Señor quiere que tú rindas tus derechos. El Señor quiere que tú rindas tu mente. El Señor dice, trayendo todo pensamiento que se levanta a la obediencia de Cristo, cautivo. El Señor quiere que tú aprendas a tener la mente de Cristo, porque en la mente viene un mundo de cosas. Estamos invadidos visual y auditivamente de un mundo y de un sistema que nos lleva a desobedecer a Dios. La malicia, las contiendas, el desamor, la soledad. Y el hombre tiende a hacer lo que quiere. El hombre tiende a decir, yo soy así, a mí no me cambia nadie. Si te gusta bien y si no te gusta también. Pero con Dios el negocio es diferente. El negocio con Dios es, tú me das todo de ti y yo te doy todo de mí. Si tú quieres algo de Dios, tú necesitas rendirte a Dios. Porque Dios no te va a dar algo en lo que tú no te rindes. Dios quiere que tú rindas tu pasión. Dios quiere que tú rindas tu cuerpo. Por eso el Señor dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque a este cuerpo le dan ganas de pecar. Este cuerpo a veces escupe por la boca escorpiones cuando tiene ira.
A este cuerpo le dan ganas de tener relaciones sexuales, pero Dios colocó un orden para las relaciones sexuales, pero la carne es desordenada, la carne es vacía, la carne quiere saciarse. El problema es que cuando la carne habita en ti y quiere saciarse, tu alma está vacía y lo que viene es una expectación de juicio. Por eso el Señor dice que sometas tu cuerpo. ¿A qué? Al Señor, como el culto racional. El culto real para Dios no es esta reunión. Esta es una reunión de comunión, donde venimos juntos a alabar al Señor. Pero el verdadero culto a Dios es que tú sacrifiques tu cuerpo en santidad y en sacrificio vivo. Porque de lo contrario eres un religioso, o soy un religioso. Yo tengo que vivir en obediencia. El apóstol Pablo dijo, cada día muero por causa de Cristo. Cada día. Cada día. La obediencia no es unos años sí y luego no. La obediencia no es cuando hay fiesta, pues me tomo unos traguitos con mi familia y luego voy a MDV o a Genesaret y me arrepiento. O ahora porque estamos en verano. Somos cristianos de invierno. Y ahora, en verano, chachi, tenemos que obedecer ¿cuándo? Cada día. Cada día tú tienes que levantarte sabiendo que tus derechos le pertenecen al Señor. Cada día tú tienes que despertarte sintiendo el mismo deseo que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, hermano y hermana. Yo te quiero preguntar a ti, ¿quién eres tú? Porque Jesús era igual a Dios, era como Dios, era Dios mismo, y Él no estimó eso. Él hubiera podido decir, ¿yo qué hago aquí? Yo soy Dios. Padre, no quiero ir. Pero Él se humilló. ¿Qué hizo? Obedeció. Ahora, si Él fue Dios y obedeció, dime quién eres tú. Dime quién eres tú, somos polvo. La Biblia dice que somos como la flor del campo, que florece y luego se marchita. ¿Qué dice? Somos como la flor del campo, somos pasajeros, somos como neblina, que hoy está y luego se desvanece. Nosotros necesitamos aprender a obedecer. ¿Y qué tenemos que obedecer? Mire lo que dice Hebreos. La carta de Hebreos. Hebreos, el capítulo 5, el versículo 8 dice: y aunque era hijo, el versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, o sea, mientras fue hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Mire, dice que Cristo cuando estuvo en su carne, ¿cómo vivía? En oración, haciendo ruegos, haciendo súplicas. Cada día moría. Jesús sabía que cada día tenía que venir a estar con su Padre. Jesús sabía que Él pasaba las noches enteras orando y rogando, y dice que fue escuchado a causa de su clamor reverente, a causa de su temor. Jesús tenía temor en su corazón de no hacer lo correcto. Jesús tenía temor en su corazón de equivocarse. Jesús tenía temor en su corazón de no obedecer, porque Él sabía que su obediencia iba a traer una gran consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Iba a derrotar a Satanás, iba a arrebatar las llaves de la muerte, iba a darnos la eterna salvación. Él es el autor de la eterna salvación. Por eso es que la salvación no está en ninguna religión. Por eso es que ninguna religión salva. Por eso es que ningún hombre puede salvarte. Porque el único que se sometió a Dios, el único que rindió sus derechos a Dios, el único que fue capaz de ir a la muerte por obediencia,
fue Jesucristo. No hay profeta, no hay hombre, no hay líder, no hay organización que sea la autora de la salvación. Por eso nosotros no oramos, ruega por nosotros los pecadores ahora y ni en la hora de nuestra muerte, amén. Porque María no puede salvarte, solo Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo que fue hombre, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, obedecer trae padecimiento, obedecer trae dolor. ¿Tú qué crees que es muy fácil que alguien te insulte y tú no lo insultes? ¿Tú qué crees que es muy fácil que alguien te dé en una mejilla y tú le voltees la otra? ¿Tú qué crees que es muy fácil que alguien te pida el vestido y tú le tengas que dar también la capa? ¿Tú qué crees que es fácil que alguien te pida caminar 1 milla y que tú camines 2? ¿Tú qué crees que es muy fácil amar a tus enemigos? ¿Tú qué crees que es fácil perdonar? No es fácil, se sufre. ¿Tú crees que es fácil decirle no al pecado? ¿Tú crees que es fácil huir de la tentación? No es fácil. Pero tú padeces por causa de la obediencia. Pero cuando tú eres obediente, Dios te da galardón. Porque Dios no está ajeno a tu obediencia. La Biblia dice que sus ojos están atentos a lo justo. Sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Cuántos quieren que Dios les escuche? Mucha gente quiere que Dios le escuche, pero no quiere obedecer. Mucha gente quiere, ay Señor, pues yo voy a orar, pero estás en desobediencia. Y Dios no te puede bendecir más allá de lo que tú le rindes a Dios. Es más, hay gente que ha dejado de orar porque sabe que no está bien con Dios. Porque sabe que si ora, Dios no le va a oír. O sabe, no, pero es que si yo quiero estar bien con Dios para que Él me escuche, yo sé que tengo que rendir esto o aquello. Y no lo quieren hacer. Ahora, hay gente que viene a la iglesia y dice, ay pastor, yo quiero obedecer. Hay 3 clases de gente en la iglesia. Bueno, 4. Pero voy a nombrarte la primera. La primera es la que obedece. Hay gente que está dispuesta a obedecer si es razonable o si tiene sentido. Hay cosas que Dios te va a decir que no tienen sentido para ti. Por ejemplo, Dios te dice ayuna. Ay, pero yo no siento nada, yo no veo nada. Dios te dice búscame. Hay cosas que no tienen sentido. Hay cosas que son de fe. La fe no se puede razonar. La fe no se puede entender con la mente. La psicología estudia a Dios. La psiquiatría estudia la mente. La psicología o el raciocinio estudia el comportamiento del hombre, pero nuestro comportamiento es limitado. La fe comienza donde termina la razón. Las cosas que son de fe son inexplicables. Las cosas que son de fe son espirituales. Las cosas espirituales no se pueden entender con la mente de la carne. Las cosas espirituales solo se pueden entender con la mente de Cristo. Tú necesitas aprender a confiar en Dios y a obedecer cuando Dios te dice que hagas algo, aunque para ti no tenga sentido. Tienes que hacerlo, aunque no estás viendo todavía el porqué. Cuando Dios te pide algo es porque Él sabe que es lo mejor para ti. Pero hay gente que está dispuesta a obedecer solo, si lo puede entender. Aquí no hay de esas personas, ¿verdad que no? Muy bien. Hay otra clase de personas. Hay otra clase de personas que son muy obedientes, solo si tienen un provecho o una recompensa. Muy bien, yo hago esto, pero ¿qué me dan a mí? Yo voy, pero ¿qué me dan? Yo voy, pero ¿qué me dan? Yo voy, pero ¿hay algo? Yo voy, pero ¿por qué me conviene a mí? Solamente si hay una recompensa. Solamente si hay algo de ganancia. Siempre estás pensando en ti. Tú eres primero que nadie. Bueno, yo quiero vivir mi vida. Ahora yo le entrego al Señor y le rindo mi derecho, pero ¿qué me da a mí? Siempre estás calculando lo que vas a perder. Nunca estás calculando lo que viene después. Dios nunca te va a pedir nada. Dios nunca te va a pedir nada. Y que tú seas obediente y Él no te recompense. El problema es que a veces buscamos a Dios por interés.
Ay, pastor, ¿y yo cómo hiciera para que Dios me bendijera? Pues comienza a ofrendar y diezmar, y ven a orar, y ven a buscar. Ok, pastor, yo me quiero sanar, ¿qué tengo que hacer? Pues comienza a venir a la iglesia, vamos a desatar el poder sobrenatural. Hay gente que va a venir a la iglesia solo mientras recibe la recompensa. Hay gente que va a obedecer solo hasta que Dios le responda. Y cuando todo va chachi, cuando todo va bien, adiós. Ya no necesito iglesia, ya no necesito pastor, ya no necesito nada. Esa clase de gente tampoco está aquí. Espero que no. Pero Dios te está hablando el corazón y te está diciendo, examínate porque Dios quiere que tú seas obediente. Con una genuina actitud, con una genuina intención. Haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló. No lo humillaron, Él decidió humillarse y ser obediente hasta la muerte. Hay una tercera persona, que es si le conviene o no le incomoda. Mira, hay que hacer esto. Ah, no, yo no quiero. Yo estoy muy bien acá. Hay que lo haga otro. Y no quieres salir de tu zona de confort. Esa no es la clase de obediencia que Dios está pidiendo. Pero nosotros los seres humanos somos así. Si nos conviene, si tenemos recompensa, si no nos incomoda. Si no tienes que dejar a lo mejor tu cama para que un hermano la use. Si no tienes que salir de tu zona de confort. Yo doy si puedo. Es que no me alcanza. No, bueno, Dios quiere que yo no viva en pecado, pero es que Dios sabe que a mí me gusta mucho pecar. Claro que Dios lo sabe. Dios también sabe que vas para el infierno. Dios también lo sabe. 3 clases de personas. Ahora, hay una persona, 4ª persona, es la que obedece como Jesús. Que dice, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por ir a la cruz por mí. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Y yo sé que tú no solamente eres autor de eterna salvación para mí, sino que tú también tienes propósito y destino para mi vida, Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios y no somos de las personas que razonan lo que tiene sentido para obedecer, decimos, Señor, tú dices que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Señor, tú dices en tu palabra que los planes que tú tienes para mí son buenos. Por lo tanto, yo voy a empezar a creer y voy a aprender a obedecer por causa de tus planes para mí, por causa de tu voluntad para mí, Señor, porque yo voy a empezar a confiar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mí. No lo tienes que razonar, solo obedece. Hoy en día hay un evangelio de prosperidad. Siembra, siembra, siembra. Y todo es económico. No. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? Un impío. Porque si te aconseja un impío y estás siguiendo los consejos de un impío, tú no eres bienaventurado. Vas a ser infeliz. Vas a traer maldición a tu vida. Ni estuvo en camino de pecadores, hermano. Los pecadores no conocen a Cristo. Déjelos que pequen. Usted tiene que ganarlos. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. ¿Saben quiénes son los escarnecedores? Los que maldicen el Evangelio. Los que dicen, ¿para qué ir a la iglesia? No hace falta tanto estar en la iglesia. A toda hora culto. Los que dicen, no hay que hacerle caso al pastor. Esos son los escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mi hermano, la obediencia a la ley de Dios tiene que convertirse en un deleite para ti. Tú tienes que aprender a decir, no necesito pecar. Cuando alguien te diga, tú eres tonto, tú eres tonta, haz esto, tú le dices, no lo necesito. Porque yo me gozo en ser así. Yo me gozo en ser obediente. Y en su ley medita de día y de noche, medita. ¿Cuántas veces has cogido la palabra esta semana?
¿Cuántas veces has cogido la palabra este mes? No me digas que la única palabra que estás escuchando es la que yo te estoy dando aquí cada 8 días. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tendrás fruto a su tiempo, cada vez, cada temporada. Siempre habrá una temporada para ti. Y todo lo que haces, tú quieres que te vaya bien. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres que te vaya bien, todo lo que haces prosperará. Tu obediencia es la que trae la prosperidad. Tu obediencia es la que abre las puertas. Tu obediencia es la que trae los cambios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres obediente y oras, el Señor dice, hija, aquí estoy. ¿Qué quieres? Hay 3 clases de personas en la Biblia que me gustan mucho. Una, el rey Salomón. El rey Salomón, Dios probó su corazón. Era agradable a los ojos de Dios. Dios le prometió a David que iba a construir el templo, no él, sino su descendencia. Y Dios escogió a Salomón. Y ese templo que construyó Salomón, descendió la nube misma de la gloria de Dios sobre ese templo, visible. Pero Dios apareció a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Salomón como rey hubiera podido decir que nunca pierda una guerra, que siempre gane la guerra. Salomón hubiera podido pedir las riquezas de toda la tierra, territorio. Pero Salomón tenía una preocupación. He aquí yo soy joven y mi padre ha muerto. Necesito consejo, necesito sabiduría, porque yo quiero gobernar a tu pueblo con sabiduría. Quiero que tu pueblo viva para ti. Salomón pidió lo correcto y Dios le agradó. A Dios sabía lo que Salomón iba a pedir, pero Dios lo quiso plasmar en la palabra porque quiere que nosotros tengamos el ejemplo de las intenciones correctas. Y Dios le dice, por cuanto no me pediste gloria, por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste ganar la guerra, por todo lo que no me pediste, te voy a dar la sabiduría que necesitas. Y dice la Biblia que no había ningún rey más sabio. Venían los reyes de otras partes para escuchar la sabiduría de Salomón. Hasta el punto de que hoy en día conocemos la historia del bebé que iban a partir en 2, para él descubrir quién era la madre verdadera. Esa sabiduría venía de Dios. Pero además, su reino tuvo paz. Nunca ningún rey quiso venir en contra de Israel el tiempo que Salomón fue rey. Y además, todas las riquezas. Salomón era de los que venía a sacrificar a Jehová 1000 yuntas de bueyes. Salomón le sobraba el dinero. Y para el templo estaba hecho en oro. Muchas de las cosas del templo estaban hechas de una forma extravagante. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza, la gloria, la paz, el bienestar, viene cuando tú tienes la intención correcta y decides lo correcto. Ahora, una segunda persona, Jonás. ¡Ay, Jonás! Jonás era un profeta que conocía a Dios. Tanto que Dios le dice, Jonás, ve a Nínive y dile que se arrepienta. Y si dentro de 40 días no se arrepienten, los voy a destruir. Les doy 40 días para que se arrepientan. Yo quiero que usted se lea el libro de Jonás en su casa. Jonás dijo, mira Dios, yo te conozco, que tú eres bueno. Esa gente se va a arrepentir y tú les vas a perdonar y no les vas a destruir. Yo te conozco. Por eso me estás mandando, porque si tú los quisieras destruir, los destruirías. Pero les vas a dar la oportunidad de arrepentirse. Ay Dios, yo te conozco. Tú sabes cuánto mal le ha hecho Nínive a Israel. Que los destruya, Señor. Tú los vas a destruir porque tú me has dicho que de aquí a 40 días. Pues yo me voy a hacer el tonto 40 días. Y me voy a ir para la playa. Y cogió una nave para Tarsis. Y Jonás estaba muy contento. Él pensó que se podía burlar de Dios. ¿Y sabes qué? Vino un maremoto y rodeó ese barco. Y los del barco estaban confundidos y empezaron a clamar a su Dios. Y empezaron a llamar a cuantos santos tuvieran. Y tuvieron que empezar a tirar las cosas del barco.
los enseres del barco, porque necesitaron que el barco se alivianara, porque se estaba hundiendo. Y mientras eso estaba pasando alrededor de Jonás, ¿sabes qué hizo Jonás? Se fue a dormir al sótano del barco. Una persona cuando desobedece a Dios, la primera actitud que tiene es quererse hacer el tonto de todo. Quererse alejar del mundo. Que nadie te diga nada. Que nadie te aconseje, que nadie te... ¿Y sabes qué? Todo alrededor es pérdida. Jonás tuvo pérdida. Todas sus amistades, todos sus amigos empezaron a padecer cosas. Tuvieron que deshacerse de sus pertenencias. Hasta que el capitán del barco dijo, falta uno. ¿Dónde está? Y lo encontró durmiendo y le dice, oye, ¿qué pasa contigo? ¿No sabes que estamos pereciendo? Clama a tu Dios. ¿Qué es lo que te pasa? Reacciona. ¿Cuándo reaccionó Jonás? Cuando todos estaban al borde de la muerte, para finalmente reconocer y decir, esto que ha venido es por causa de mí. Porque Dios te va a perseguir. Dios te va a perseguir. ¿Para dónde vas a coger la nave? Dios te va a perseguir. ¿Y sabes qué? Todo alrededor tuyo va a ser ruina. Va a ser fracaso. Porque cuando Dios te da un propósito y cuando Dios te da un destino, tú debes de obedecer. Ahora, si no obedeces, van a venir consecuencias. No es que Dios sea malo, es que es así. Todo lo que sembramos trae bendición o maldición. Tú mismo te empoderas para ser bendecido o para entrar en maldición. Y Jonás dice, échenme al mar, que me pierda yo, pero ustedes no tienen la culpa. Échenme al mar. Jonás tenía necesidad de eso. Si hubiera obedecido, no le costaba nada simplemente hacer lo que Dios le mandó a hacer. Pero ¿sabe qué tuvo que experimentar Jonás? Ser tragado por un gran pez. La Biblia no describe si era una ballena o si era otro pez. Si era una especie de pez que hoy en día no conocemos. No lo sé. Pero Jonás fue tragado por una ballena. Y ahí en medio de ese olor a páncreas de ballena, en medio de ese olor al aparato digestivo de la ballena, en medio de eso, quizás las algas que la ballena ya se había comido, no sé qué había en ese estómago, pero era un lugar desagradable, era un lugar fétido, era un lugar maloliente, era un lugar oscuro. Mire lo que Jonás tuvo que decir. Vamos a Job 2. Jonás. Se quiere dormir, o sea. Libro de Jonás. ¿Dijiste Job? No, Jonás. Está por Abdías, Jonás, Miqueas. 2. Entonces oró Jonás a Job, a Jehová. Perdón, tengo a Job aquí metido. Cuando 8 días le habló de Job. Entonces oró Jonás a Jehová. ¿Pero dónde estaba? Del pez. Desde el vientre del pez. ¿Tú vas a esperar llegar hasta el vientre del pez? Porque dice que Dios preparó un gran pez para que se lo tragara. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cómo estaba él? En angustia. Pero él estaba muy chulito antes. Él estaba muy crecidito antes. Yo soy el profeta de Dios. Y Dios va a destruir a Nínive. Y dice, estaba yo en angustia. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Jonás se sintió muerto, porque el Seol era sepultura. Y estaba más adentro que 3 metros bajo tierra. Estaba en el mismo fondo del mar. ¡Qué sorpresa para Jonás! Estaba en medio de un maremoto que salía a tragar agua salada y vino un pez, no sé, a lo mejor se estaba inconsciente, no sé qué pasó, pero se lo tragó y cuando Jonás abrió los ojos, empezó a sentir que estaba dentro de algo vivo y maloliente, porque yo creo que olía mal por dentro de la ballena. ¿Tú quieres llegar a ese punto? Y Dios le oyó desde el seno del Seol y clamó, y su voz oyó. Dice, me echaste en lo profundo, en medio de los mares,
y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Cómo se siente uno cuando desobedece a Dios? Desechado. Pero no, mira lo que sigue diciendo. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Jonás estaba en el viento y empezó a sentir algas. Eso le pasa al desobediente. Y dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él pensó que no sería de ahí. Pero en el versículo dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Ahí sí, oh Jehová Dios mío. Pero antes no. Antes yo me llamo, a mí no me nunca, a mí no me nadie. Ahora sí, Jehová Dios mío, sácame de aquí. Ay Dios, estas algas. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué sinvergüenza. Cuando desfallecía, pero él antes iba de crucero. Antes estuvo en la piscina del crucero, en el spa del crucero, poniéndose pepino y mascarilla. No sé, el hombre estaba durmiendo. Y ahora sí, mi hermano y mi hermana, no, Dios te está advirtiendo que no quiere que pases por eso. Y dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo en voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Mire, cuando, y dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Job en la tierra. Jonás. A Jonás en la tierra. ¿Cuándo vomitó el pez a Jonás? Cuando se humilló, cuando se arrepintió. Pero en el versículo 9 dice, cumpliré lo que te prometí. Jonás hizo un pacto con Dios. Dios, te prometo que de ahora en adelante, lo que tú me digas, lo voy a obedecer. Señor, yo voy a ir a Nínive como tú me mandaste. Y de ahora en adelante, toda palabra que tú me digas. Solo cuando hizo pacto de obediencia, solo cuando hubo en él el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarse hasta lo sumo. La diferencia fue que Jesús no tuvo que ir a ningún pez. Pero claro, lo vomitó el pez en la tierra. ¿Y dónde cree usted que el pez lo vomitó? En Nínive. Y cuando Jonás salió a predicar, arrepiéntase porque de aquí a 40 días Dios los va a destruir, llegó a su oído del rey. Rey, hay un hombre que está diciendo que Dios nos va a destruir. No le presten atención. No, rey, ese hombre salió de un pez. ¿Cuándo ha visto usted eso? Era algo sobrenatural. Lo vomitó un pez, estaba la gente bañándose en la playa, cuando de repente vino un gran pez y ¡pum!, vomitó a Jonás. Y ese hombre sale y dice, arrepiéntase. Mira, yo no he salido del pez, pero yo te digo en esta mañana, arrepiente. No le crea. No salió un pez. Dios quiere que tú seas obediente y que no tengas que pasar por un maremoto y que no tengas que traer pérdida a tus amigos y que no tengas que pasar por las algas marinas del estómago del pez. Hay una cosa que es contraria a la obediencia. Se llama la obstinación y la terquedad. Hay personas que saben lo que tienen que hacer, lo que es correcto, pero no lo quieren hacer. Y la palabra del Señor dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que dice, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Eso no es lo único que es pecado. Cuando tú sabes hacer lo correcto, cuando tú sabes que debes de buscar a Dios, cuando tú sabes que debes de escuchar el consejo, cuando tú sabes que debes buscar la palabra, cuando tú sabes que estás perezoso, perezosa, que no estás orando y no lo haces, también te es contado como pecado. Salmo 32. Voy a darles 3 citas para terminar.
El evangelio no es fácil. Esos evangelios que predican, ven a Cristo y todo se te va a arreglar. Sí, Dios va a intervenir en tu vida. Dios va a cambiar a tu esposo, tu familia, tus hijos. Pero tú tienes que obedecer. 32. Dice el versículo 8, te haré entender. Eso es un salmo donde David se arrepiente. Pero desde el versículo 5 dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestras transgresiones al Señor. Y dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay una temporada donde Dios es hallado y hay una temporada donde Dios se esconde. Proverbios dice, cuando yo te llame y tú no me atiendas, entonces cuando tú estés en angustia y en necesidad y tú clames a mí, yo no te voy a escuchar. Es más, me reiré de tu calamidad. Hay una temporada para buscar a Dios. Esta es la temporada para buscar a Dios. Mira, Dios que te trajo en esta mañana, porque tú a lo mejor hubieras podido quedar en la camita, pero Dios te trajo en esta mañana y me despertó a mí para decirte, escoge entre la obediencia y la desobediencia. Y dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué lindo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos quieren que Dios fije sus ojos sobre él? Esto es para qué, los obedientes. Y Dios me enseñará el camino que debo de andar. Es decir, yo diariamente tengo que ser como Pablo. Cada día muero, Señor. ¿Qué toca hoy? Señor, ¿cuál es tu demanda para hoy? Te voy a enseñar cómo debes portarte. Eso es conducta. Es que el evangelio es comportamiento, es aptitud, es conducta. No es, aleluya, hay gente que es súper evangélica. ¿A qué me refiero con esto? Es que tiemblan, lloran en la iglesia, pero luego su comportamiento es diferente a lo que están profesando el domingo en el culto. No se trata de temblar, no se trata de llorar. Se trata de obedecer. Se trata de rendir tus derechos al Señor voluntariamente. Y no ser como la persona de ¿quién? De Jonás. Y no ser como la persona del Salmo 32:9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Cuántos mulos y caballos hay aquí? ¿Qué pasa con el mulo y con el caballo? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no te obedecen. ¿Qué pasa con el mulo? Hay que ponerle aquí ese freno, con esa rienda, y hay que jalarlo, y le tiene que doler, le tiene que lastimar las encías. Por eso es que el mulo y el caballo obedecen, porque cuando tú tiras para un lado, él gira. ¿Por qué gira? Para que no le duela. ¿Sabe que yo a partir de esta mañana le voy a decir al Señor, Señor, suelta los frenos, suelta los cabestros, Señor? Empieza a colocar cabestro para los desobedientes. No te va a gustar, pero Dios prefiere ponerte cabestro a que te pierdas. Y Dios sabe cuál es tu freno. Y esto no es un chantaje ni es una amenaza, esto es porque Dios te ama, porque Dios no quiere que tú te pierdas, porque tú tienes un llamado eterno, tú tienes un propósito de Dios para tu vida. Y Dios no va a permitir que ese propósito se pierda porque a Él le costó muy caro, le costó ir a la cruz. Por ti. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, tú no estarías ni siquiera vivo. Y Él era igual a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cuántos quieren vivir en dolores? Apartado de la voluntad de Dios, mira, te lo garantizo, no te va a ir bien. Todos tus planes te van a fracasar y te va a salir todo mal.
¿Sabes por qué? Porque no podemos vivir sin la voluntad de Dios. Los impíos viven sin la voluntad de Dios porque ignoran la voluntad de Dios. Pero nosotros que estamos conociendo la palabra, basta ya de ser obstinados, basta ya de ser tercos, basta ya de creerte que las sabes todas. A alguien le está hablando Dios a través del internet en esta mañana. Alguien va a ver este mensaje y Dios va a tocar tu corazón. Porque Dios quiere quebrar la obstinación. Otra cosa que es contraria a la obediencia es la rebelión. El Absalón, la Jezabel. ¿Y qué dice Efesios capítulo 5, versículo 6? Efesios capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, deudores del uno. Andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio. Hay ofrenda y sacrificio. Tú tienes que entregarte también. 5:6. Dice: pero fornicación y toda inmundicia, escriben el 3, o avaricia, ni se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Qué hablan los impíos? Ay, me vi una pelea ayer. Ay, me vi tal cosa. Ay, estuve con tal cosa. Ay, me dormí con fulana. Me dormí con fulano. Ellos hablan y se deleitan supuestamente de lo mal que hacen con su carne. Pero el Señor dice: entre ustedes no admitan esas conversaciones. Aléjense de esas conversaciones. Aléjense de truanería. Aléjense de conversaciones que no convienen. Porque mira que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, el que ama el dinero es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice: nadie os engañe con palabras vanas. Como quien dice: no seas tonto, no te dejes mal aconsejar, no te dejes mal, cuidado con lo que te escuchas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios ¿sobre quiénes? Sobre los que no obedecen. La ira de Dios se desata cuando tú, sabiendo que no puedes fornicar, fornicas. La Biblia dice que la ira de Dios se desata sobre aquellos que, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen. La Biblia dice que la ira de Dios se desata sobre los que, teniendo que obedecer, no obedecen. La ira de Dios. Hay gente que no le teme, no ha visto la ira de Dios. Yo voy a empezar a orar para que la ira de Dios se desate sobre los hijos de desobediencia. Porque si hasta que no vemos un brazo roto, una pierna rota, o hasta que no vemos algo, no aprendemos. Y lo digo por experiencia. Dios me tuvo que llevar al hospital 21 días para que aprendiera la obediencia. Porque cuando yo estaba en el hospital en medio de unos dolores horribles, yo dije: Señor, te prometo que ahora sí me voy a consagrar definitivamente. Estaba en la boca, allá en el estómago del pez. Tú no tienes que pasar por ahí. ¿Cuándo viene la ira sobre los hijos de desobediencia? Cuando estás escuchando a quien no tienes que escuchar, cuando estás escuchando el consejo de quien no te tiene que aconsejar. ¿Qué te va a aconsejar un rebelde? ¿Qué te va a aconsejar alguien que fornica? ¿Qué te va a aconsejar alguien que no respeta a su esposa o a su esposo? ¿Qué te va a aconsejar alguien que ve lo que no tiene que ver? ¿Qué te va a aconsejar un idólatra o un amante del dinero? ¿Qué te va a aconsejar? Tú tienes que dejarte aconsejar de las personas correctas. Número 1, de tu pastor. Número 2, de los hermanos que están viviendo piadosamente, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarse hasta la muerte de cruz, de padecer por causa de la obediencia. La obediencia cuesta. La obediencia a Dios cuesta. No es si quieres. Es aunque te cueste que tú tienes que obedecer. Por último, Colosenses 3:5. Al lado de Efesios, Filipenses, Colosenses 3:5.
Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Mire, rinde esto al Señor, dice. Hazlo morir, mátalo. No va a venir un poder sobrenatural sobre ti para quitártelo, no. Tú lo tienes que matar. Tú tienes que renunciar a esto. Haz morir lo terrenal en ti. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Toda especie de inmoralidad sexual. No es solamente acostarse con alguien, toda especie de inmoralidad sexual. La pornografía. La masturbación. Toda especie de inmoralidad. Fornicación. Inmundicia, impureza. Los ojos necesitan ser puros. La mente, tú tienes que hacer morir esos pensamientos de maldad y de malicia. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los que desobedecen. Esto no es, la ira de Dios no viene para el que no conoce, sino para el Hijo, dice, sobre los hijos de desobediencia, los que ya han experimentado una aceptación en Cristo Jesús, se han arrepentido, han sido lavados en Cristo, pero siguen practicando estas cosas, están provocando una pena de Dios. Cuando yo le desobedecía a mi madre me decía, no te quiero pegar, pero me estás pidiendo a gritos con tu comportamiento que te dé un sonado, que te suene. Y hasta que no venía el pau pau o el sopapo, ay sí. Aidan quiere un sonado. Cuando yo desobedecía a mi madre, yo decía, me van a pegar. Me dijeron hasta tal hora, me van a pegar. No, me la gané. Y hasta oraba a Dios, ay Señor, toca el corazón de mi mamá para que no me pegue. Y mi mamá, el Señor la tocaba y yo, ay Señor, no me pegó. Y al otro día volvía y desobedecía, porque no me pegó. Lo que hacía era que acumulaba el sopapo para el otro día. Hay hijos de Dios que le están pidiendo a gritos a Dios que les meta la mano. Y Dios te va a meter la mano porque te ama. Prefiere que Dios te meta la mano que ir al infierno y perderte. Por eso el Señor dice, horrendas cosas caen en manos del Dios vivo. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Ahora, ¿cuántos quieren ser como el mulo? ¿Cuántos quieren ser como Jonás? ¿Cuántos quieren ser obedientes? En esta mañana, a lo mejor el cabello estaba listo, pero en esta mañana tú te puedes arrepentir. En esta mañana tú le puedes pedir perdón al Señor. En esta mañana tú puedes decir, Señor, me rindo. Señor, a partir de hoy voy a empezar a aprender. Señor, voy a cambiar mi comportamiento, voy a cambiar mi conducta. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y a partir de esta mañana tú puedes decir, Señor, yo no quiero ser un hombre de desobediencia, yo no quiero ser un hijo de desobediencia. Yo necesito tener en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, que no escatimó el ser como Dios. En esta mañana, pídele perdón al Señor. Porque Dios te trajo en esta mañana para reconciliarse contigo. Porque Dios te trajo en esta mañana para decirte que no vivas como tú quieres. Que Él demanda de ti obediencia porque hay recompensa para los obedientes. Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Hay problemas que tienes en tu vida por causa de la desobediencia. En esta mañana Dios quiere que tú seas obediente. No sé, habla con Dios. Si quieres, ponte de pie, cierra tus ojos, levanta tus manos, pero Dios quiere que tú hagas un pacto con Él. Dios quiere que seas como Jonás, que por lo menos ahí en el estómago de la ballena, digo, Señor, te lo prometo que te voy a obedecer. Hago un pacto contigo, Señor. Tú no estás todavía en la boca del pez, en el estómago del pez.
Pero tú puedes hacer un pacto con Dios en esta mañana. De decir, Señor, voy a proponerme, voy a hacer todo mi esfuerzo, voy a dejar de ser obstinado, renuncio a la terquedad, renuncio a la obstinación, Señor. Necesito que me ayudes, Señor. Quebranta mi corazón en esta mañana. Quebranta mi corazón. Padre, oro por los que verán este video en internet. Y te suplico que tú trates en el corazón de tus hijos. Te pido que tú trabajes en el corazón de tus hijos, Señor. Te pido que allí donde hay una persona arrepintiéndose, te pido que allí donde hay un quebrantamiento de espíritu, te pido que allí donde hay una persona diciendo, Señor, hasta aquí yo he vivido como he querido, pero a partir de hoy yo te rindo mis derechos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que la unción de tu Espíritu Santo vaya allí, Señor. Quebrante los yugos, pudra los yugos, Señor. Y levantes a estas personas, Señor. Si no tienen una iglesia, ubícalos en una iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, pastorea a tus hijos. Pastorealos. Bendigo, Señor, los que verán por internet. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, no serás más obstinado ni más terco. Dios te está permitiendo ver este video porque quiere bendecirte, pero necesitas tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, humillarte y ser obediente, aunque te cueste. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Te bendigo en esta mañana y declaro bendición conforme a tu fe sobre ti.